Al-Halaki afirma que Siria, pueblo y gobierno, nunca renunciará a sus derechos en el Golán, parte inseparable del territorio. Putin asevera que cualquier intento de intervención militar en Siria está condenado al fracaso. Nuestras valientes Fuerzas Armadas realizan exitosas operaciones contra las agrupaciones de los terroristas del Frente al-Nusra en Al-Qusayr, Damasco, Homs y Alepo. Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo desde Damasco. El presidente del Consejo de Ministros, Wael al-Halaki, afirmó que Siria, pueblo y gobierno, nunca renunciará a sus derechos en el Golán, parte inseparable del territorio sirio, la cual será liberada, y apreció a la vez la firmeza de nuestros compatriotas en el Golán sirio ocupado ante las prácticas terroristas orquestadas a eliminar su identidad nacional y presencia. Al encabezar la sesión semanal del gabinete, al-Halaki vinculó el aniversario de la agresión del 5 de junio del año 1967 con la salvaje guerra desatada hoy en día contra la nación árabe, teniendo como objetivo debilitar su seguridad y estabilidad y dividirla. El presidente del gobierno alabó el éxito de la temporada de cosecha de trigo, confirmando que el gobierno nunca permitirá el contrabando de cualquier derivado del petróleo o las cosechas agrícolas, entre otras riquezas nacionales. Por otro lado, el presidente del Ejecutivo informó sobre los resultados de las reuniones consultivas sostenidas por el comité ministerial encargado de aplicar el programa político para la solución de la crisis. A su vez, el vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Exteriores, Walid al-Muallem, ofreció un panorama sobre los últimos acontecimientos regionales e internacionales, destacando que el pueblo sirio tiene toda la confianza en que la aplicación del programa político es la única salida de la crisis, elogiando al mismo tiempo las victorias del ejército árabe sirio en todo el país y su papel en restaurar la seguridad y estabilidad. El delegado permanente de Siria ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Dr. Faisal al-Hamwi, afirmó que el Comité de Investigación del Consejo de los Derechos Humanos sobre la situación en Siria sigue emitiendo exageradas conclusiones, así como ignora los asuntos esenciales. Al-Hamwi agregó que el comité ignoró las violaciones llevadas a cabo por la oposición armada, reafirmando que el gobierno sirio fue el primero quien llamó a realizar una investigación sobre la posibilidad del uso de armas químicas en Han al-Assal. Rusia confirmó que los intentos de influir en la situación de Siria mediante la intervención militar directa no arrojarán ningún resultado y están condenados al fracaso, señalando al mismo tiempo que la fecha para la celebración de la conferencia internacional podría ser determinada después de acordar la lista de los participantes. El presidente ruso Vladimir Putin reafirmó la negativa de Rusia al despliegue de armas en territorios de países extranjeros vecinos de Siria, y lo que ocurre es inyectar una zona peligrosa con las armas extranjeras. En una rueda de prensa celebrada en la clausura de la 31ª cumbre de Rusia-Unión Europea, que se celebró este martes en la ciudad rusa de Ekaterimburgo, Putin dijo que influir en la situación de Siria mediante la intervención militar directa no arrojará ningún resultado, sino que está condenada al fracaso. Asimismo, expresó la esperanza de que la próxima conferencia de representantes de la oposición siria no haya caníbales, aclarando que los canales de televisión mostraron recientemente cómo miembros de la oposición armada siria sacaban los órganos de sus enemigos muertos y se los comían. En su discurso de apertura de la 31ª cumbre de Rusia-Unión Europea, el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, expresó su confianza de que hay una alternativa a una solución política de la crisis en Siria, declarando que la Unión Europea reforzará la cooperación con Rusia en cuanto a la solución de la crisis en Siria. Rompuy expresó la acogida de los países europeos al acuerdo ruso-estadounidense para celebrar la Conferencia Internacional sobre Siria en Ginebra, sobre la base de la declaración emitida en Ginebra el día 30 de junio del pasado año.
El canciller ruso Sergei Lavrov señaló que la fecha de la cumbre internacional sobre Siria será determinada después de alcanzar un acuerdo acerca de las partes participantes. Lavrov dijo que en primer lugar viene la sustancia y a continuación viene la fecha. Es decir, debemos entender al principio que tenemos un consenso sobre la lista de invitados para invitar a todas las partes sirias y para que todos los actores regionales e internacionales que tienen influencia sobre la situación en Siria sean representados y luego será determinada la fecha de la celebración de la conferencia. Por otra parte, el portavoz oficial de la Cancillería rusa, Alexander Lukashevich, afirmó que Rusia se opone al despliegue de armas occidentales en los territorios de los estados vecinos a Siria. Lukashevich declaró este martes desde Moscú que fue desplegado en Turquía un sistema de defensa antiaérea semejante a los S-300, sí, como existen en varias bases aéreas, cazas extranjeros, señalando que Rusia expresó su postura respecto en muchas ocasiones, enfatizando que lo que está pasando es inyectar a una zona peligrosa con armas. Asimismo, criticó la llegada de aviones de combate F-16 y sistemas de defensa antiaérea Patriot a Jordania. La Cancillería rusa expresó su profunda preocupación por las noticias difundidas por las autoridades iraquíes que hablan de la posesión de los terroristas en Irak de equipos para fabricar armas químicas y gases tóxicos. Cancillería rusa advirtió del uso de las sustancias químicas por parte de estos terroristas, particularmente los integrantes del Frente al-Nusra y los de la coalición del Estado Islámico en Irak y Siria. Abbas Araghchi, portavoz de la Cancillería iraní, dijo que la inclinación de algunos países a apoyar y suministrar armas a los grupos terroristas armados en Siria no tiene ningún resultado, excepto que incrementa las pérdidas de vida y de dinero y aumenta la seguridad en Siria y la región, criticando la tendencia de Inglaterra y Francia en este sentido. El portavoz iraní censuró en declaraciones hoy las afirmaciones que pronunciará el presidente francés François Hollande contra Irán ante una conferencia del lobby judío francés. Asimismo, reprobó las falsas alegaciones que hiciera el ministro de Exteriores francés Laurent Fabius sobre la postura de Irán hacia la crisis en Siria, cuando Irán ha estado siempre tratando de encontrar una solución pacífica a la crisis. Por último, Araghchi apuntó que su país observa puntual y continuamente el trato del gobierno de los Estados Unidos hacia las organizaciones terroristas y el vínculo entre algunos funcionarios norteamericanos con esas organizaciones en la región. La secretaria de Estado de Estados Unidos afirmó que continúa en su financiamiento a los grupos de la oposición siria y negó su intención de recortar sus fondos. Janet Psaki, portavoz del Departamento de Estado, dijo en una rueda de prensa que fue transmitida por la cadena CNN que Washington proporcionó unos 123.000 millones de dólares para la oposición y ahora está estudiando las maneras más eficaces para proporcionar una suma adicional de 127 millones de dólares. Psaki negó todos los informes de los medios de comunicación que hablan de la intención de Washington de ofrecer los fondos previstos a la oposición siria con 55 millones de dólares, reafirmando el continuo apoyo de Estados Unidos a esa oposición. Sobre las expectativas de retener las ayudas a la oposición en caso de que no participe en la conferencia internacional sobre Siria programada en Ginebra, la vocera estadounidense dijo que el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, está seguro de su presencia y su participación en la conferencia. Y en la provincia de Homs y su campo, una escuadra del Ejército Nacional liquidó a los integrantes de un grupo terrorista que intentaban huir del Qusr en dirección a la carretera internacional Homs-Damasco en la localidad de Shamsin e incautó un proyectil tipo RPG que estuvo en su posición. En el mismo marco, nuestras valientes Fuerzas Armadas eliminaron a una banda terrorista en la calle de Rayub en el barrio de Yuret al-Sayyah. Asimismo, logró dejar a los elementos de los grupos terroristas en los barrios de Wadi al-Sayyah y Babhud entre muertos y heridos.
Una fuente oficial informó que unidades del ejército continuaron sus operativos contra los terroristas en la carretera general Damasco-Homs, en la zona paralela a la ciudad de Jarasta, donde eliminaron a 2 cabecillas de los grupos terroristas y desactivaron 3 artefactos explosivos sembrados en las casas de la misma ciudad. La fuente añadió que otra unidad del ejército destruyó un supertrechos bélicos de los terroristas en Zamalca, eliminando a todos los terroristas que se encontraban adentro, mientras que otro destacamento liquidó a 2 terroristas al este de la localidad de Masraba. Asimismo, señaló que las Fuerzas Armadas acabaron con los integrantes de un grupo terrorista en las fincas circundantes de la localidad de Alimleja, mientras que varios terroristas fueron eliminados en Yobar. Y en la localidad de Al-Huyeira, las Fuerzas Armadas llevaron a cabo una serie de operaciones en las que aniquilaron a varios terroristas y les destruyeron un mortero y ametralladoras pesadas. A todo ello, un destacamento del ejército chocó con grupos terroristas en la zona de Altal, logrando eliminar a un cabecilla de la denominada Brigada de Ansar al-Haq, junto con varios de sus miembros. También unidades del ejército persiguieron este martes a grupos terroristas en la zona de Han al-Shieh, en la ciudad de Daraya, ubicadas en Damasco Campo, infligiendo bajas y heridas entre sus filas, así como destruyeron un depósito de armas en la referida ciudad. Una fuente oficial reveló que las Fuerzas Armadas destruyeron un cañón antiaéreo de 23 milímetros de calibre junto con varias ametralladoras pesadas en la zona de Reitán y Kafar Hamra, logrando también infligir bajas en las filas de los terroristas. La fuente agregó que las Fuerzas Armadas acabaron con las agrupaciones de los terroristas en los alrededores del aeropuerto de Menek y el Centro de Investigaciones Agrarias, destruyéndoles armas y municiones. A todo ello, unidades del ejército dejaron muertos y heridos a varios terroristas en las fincas norteñas de Han al-Assad y en la zona de Karem al-Trab, Al-Nakarin, Al-Amedilla y Bustán al-Qasr. Por quinto día consecutivo, continúan las protestas populares pacíficas contra las políticas del primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan. La Federación General de los Sindicatos de Trabajadores de Turquía ha convocado a una huelga de 2 días en apoyo a las protestas y condena la intimidación que practican las fuerzas de Erdogan contra los manifestantes. Las represivas medidas contra los manifestantes causó ayer la muerte de un joven de 22 años quien recibió una herida de bala durante una de las manifestaciones al sur del país. El Colegio de Médicos había anunciado anteriormente la muerte de otro joven el pasado domingo, luego de que lo pisara un vehículo que irrumpió en medio de una concentración de manifestantes. La policía turca disparó anoche balas de goma contra los manifestantes en la capital, Ankara. Asimismo, los dispositivos de las fuerzas de seguridad de Erdogan dispararon decenas de bombas de gas lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, pero eso no impidió que continuaran agrandando las concentraciones con mayor número de manifestantes que respondieron a las cargas policiales lanzando piedras y reclamando a gritos la partida de Erdogan. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo recordándole las noticias más destacadas. Al-Haleki afirma que Siria, pueblo y gobierno nunca renunciará a sus derechos en el Golán, parte inseparable del territorio sirio. Putin asevera que cualquier intento de intervención militar en Siria está condenado al fracaso. Nuestras valientes Fuerzas Armadas realizan exitosas operaciones contra las agrupaciones de los terroristas del Frente Al-Nusra en Al-Aqsa, Damasco, Homs y Alepo. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado.